vamos a empezar con una serie con ocasión del tiempo de Navidad. Sabemos que Navidad es solo una referencia. Celebrar la Navidad no es celebrar un día específico, porque Cristo no nació ni en noviembre ni en diciembre. Sabemos que nació en un mes que no es invierno allá es invierno en este tiempo. ¿Por qué? Porque el relato así lo muestra. Ahí estaban los pastores y en invierno no se pastorea porque es muy frío. Entonces sabemos que no nació en diciembre, pero tomamos un día de diciembre para honrar su nacimiento, honrar que el Dios Todopoderoso, Emmanuel, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, con esa ocasión, nosotros vamos hoy día a ver una serie en la que dice, se ha denominado Él será llamado. Voy a leer Isaías 9:6, pero antes de leer Isaías 9:6, quiero que entiendan que con respecto a lo que es Isaías, cuando vamos a leer Isaías 9:6, es una profecía. En la profecía que Isaías nos da acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, no nos dice y se llamará Jesús en esta profecía. ¿Por qué? Nos da nombres para Él, nos da diferentes nombres. ¿Por qué? Porque Isaías, en el tiempo que él vivía en el reino de Judá. En ese tiempo que se dio la profecía, el reino de Israel estaba dividido en dos, uno que era el norte y otro que era el sur. Isaías vivía en el sur, en el reino de Judá, donde queda Jerusalén, donde está el templo. Ahí vivía Isaías. El reino del norte había sido conquistado ya no existía. ¿Recuerdan ustedes esa historia donde un ángel mató a 185,000 asirios? Esa era la amenaza hacia el reino de Judá. Los asirios querían conquistar. Imagínense ustedes la defensa que Dios hizo con un ángel, con un solo ángel, para matar 185,000 soldados para proteger Judá. Pero de todas maneras, Judá no estaba haciendo lo correcto. O sea, Judá estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos de amenaza de guerra, vivía en idolatría, y en ese tiempo de caos viene la esperanza. Ahí es donde viene la profecía que da Isaías acerca de la llegada de un Salvador. Y la voy a leer. Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Qué hizo Isaías? Isaías nos dijo quién iba a ser Él. Nos dijo cuál era el propósito de Él. Porque al decir era llamado, nos estaba diciendo para qué venía en realidad. ¿Qué es lo que iba a traer? No nos estaba dando su nombre, porque sabemos que el nombre se lo dio el ángel Gabriel a María el día que le comunicó que había sido tomada y elegida por Dios para que sea la madre que iba a gestar a Cristo. Pero Él aquí lo que trae es nombres que en realidad son nombres de lo que Él iba a hacer, nombres del llamado que tiene. O sea, ¿qué es importante? ¿Es importante el nombre que tiene? Sí, es importante. Por eso cuando escogemos nombres para nuestros hijos, es importante poder escoger nombres que realmente signifiquen algo, por lo menos que sean definidos. Porque he conocido familias que ponen nombres que pueden ser usados por hombre y por mujer. Y es el mismo nombre, se puede poner a las dos personas. Entonces, no hemos definido un nombre en donde no está definido con el sexo que lleva. Entonces, debemos siempre ser más responsables cuando elegimos los nombres de nuestros hijos y pensar no solamente en que el nombre sea bonito, sino que sea definido, que sea de hombre o que sea de mujer. Con eso estamos ayudando ya. ¿Qué estamos pensando cuando definimos un nombre así? Estamos pensando no en el nombre, sino en la capacidad que va a desarrollar este niño cuando se inserte en la sociedad y pueda hacer conocer su nombre. Por eso el Señor aquí, en esta profecía que nos dan a nosotros, le da varios nombres, y hoy vamos a analizar dos nombres: Admirable y Consejero. Miren ustedes, Dios sigue vivo, Cristo sigue vivo. ¿Eso por qué? Porque Cristo dejó un legado, dejó algo
trajo algo a nosotros, el mejor regalo que podemos haber recibido. La eternidad de los cielos llegó a la tierra. Antes que Cristo naciera, la eternidad no había llegado a la tierra. Pero esa eternidad, esa vida eterna, la conseguimos con Cristo. Y a través de ese nacimiento que sucedió, entonces nosotros ahora gozamos de ese regalo, de ese beneficio, de poder llegar a ser hijos de Dios y poder tener la esperanza en una vida eterna. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente? Cuando nosotros decimos que Él es admirable, a veces leemos Isaías 9 y tomamos muy a la ligera y no estamos comprendiendo la gran magnitud del mensaje. En realidad, Isaías lo que le estaba haciendo con un versículo nada más es dándole un mensaje al pueblo. Al decirle admirable, estaba realmente diciendo, admíralo porque primero es poderoso. O sea, Él está diciendo, Él todo lo puede hacer. Eso es lo que les está diciendo. Por eso lo vas a tener que admirar. Miren ustedes, y no solo eso, sino que les va a decir, les está diciendo, si es poderoso y no es un hombre, quiere decir que viene de arriba del cielo, tiene que ser de un origen especial, ¿cierto? De un origen diferente. ¿Por qué? Porque no es nacido de hombre y de mujer. Voy a leer Lucas 1:35 y miren, este es el día en que el ángel le comunica a María que va a tener a Cristo. Y miren cómo ustedes lo dice. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, primera persona, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Jesús, Hijo de Dios. O sea, en el mensaje que el ángel le dio a María estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros entendiéramos que el nacimiento de Cristo es un nacimiento especial, donde todo el cielo está comprometido para que la eternidad venga aquí. Y por eso se molestó el ángel en hacer ver de que no solo es el Espíritu Santo, es el Altísimo, el Padre y es el Hijo presente. O sea, esto es algo sorprendente. A veces leemos y no nos damos cuenta y decimos, oh, el ángel dio el mensaje a María. Y no nos hemos detenido a pensar que en ese mensaje estuvieron los tres. Se invocó los tres nombres. ¿Para qué? Para dar fe de que el cielo, que no era una acción independiente, que era el Dios Todopoderoso, las tres personas estaban ahí, estaban comprometidas. Este es un plan que Dios ha formado en el compromiso del cielo, como Dios, como las tres personas. No es el plan de Cristo separado del Espíritu Santo, no es el plan de Cristo separado del Padre, es el plan de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre. Por eso es que toda la palabra de Dios que tenemos aquí ha sido escrita, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mostrar su participación. ¿Y qué dice él? El Hijo dice, yo he venido aquí a glorificar al Padre, porque yo todo lo que hago es lo que el Padre me dice. O sea, él no viene a hacer lo suyo, él viene a hacer lo que el Padre le pide que haga. Pero eso es en su función de Cristo hombre, de Dios hecho hombre, porque Cristo, Jesús o Jesucristo es el nombre de Él hecho no hombre. ¿Cuál es el verdadero nombre de Cristo en la Biblia? El verdadero nombre de Cristo es Verbo. Cuando usted va a Génesis 1 dice, y el Verbo se hizo carne, o en Juan 1. ¿Por qué? Porque así es como realmente Él es, porque Él es Dios. Pero cuando Dios se hace Emmanuel, entonces adopta ese nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros caminamos, cuando estamos tratando de identificar al Dios en el que creemos, que es un Dios todopoderoso, tenemos que pensar que su llegada no es una llegada solamente de Él. Por eso es que Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Denle un aplauso a ese Dios todopoderoso, porque ese es el reino que ha venido. No es solo Cristo. A veces nos confundimos, a veces pensamos y creemos que Cristo nada más es el único, y no. Todo el reino de los cielos ha venido en la representación del Verbo hecho hombre, que se llama Cristo. Por eso tenemos un origen sobrenatural, un origen donde Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué es eso para nosotros? Para nosotros eso es tener más confianza de saber que no solamente tenemos a Cristo, sino que tenemos a todo el reino de los cielos involucrado en lo que es el desarrollo de la vida del hombre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir con los propósitos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Te está diciendo, cuando tú vienes a este mundo, vienes con propósitos. Hay un propósito. Él se hizo hombre para cumplir un propósito. Y Él terminó su propósito, porque cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que como hombres tenemos que llegar a cumplir el propósito que tenemos. Esa es la idea. Dios quiere que nosotros cumplamos los propósitos para cual Él ha diseñado para cada una de nuestras vidas. ¿Qué significó para Cristo venir aquí y morir en la cruz? ¿Qué significó? Significó la mayor expresión de amor que puede existir en el mundo. Nadie más murió por ti y por mí. Él murió, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Él tomó el pecado y cargó sobre Él. Tomó la maldición y la cargó sobre Él. Tomó la enfermedad y la cargó sobre Él. Imagínate todo lo que Él tomó. Inclusive el Padre, cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Padre no puede estar dentro de lo que es pecado. Y Él fue santo, Él nunca pecó, pero cargó tu pecado y el mío. ¿Para qué? Para que tú quedes libre, para que tú seas lavado, para que seas blanco como la nieve, para que podamos ser dignos de acercarnos a Él. Para eso vino Él y murió y hizo el sacrificio perfecto. Y ese es el tiempo. Hoy que estamos celebrando prácticamente durante todo el mes, porque no tenemos que tomar un día para celebrar y para recordar, recordemos que el cielo se comprometió con nosotros. ¿Qué somos nosotros, hombres? ¿Qué hemos hecho de bueno para que el cielo, para que Dios, el Espíritu Santo, el Hijo, se comprometan a darnos a nosotros un beneficio tan grande? No hemos hecho nada. ¿En qué lo hemos ayudado? En nada. Más bien, muy por el contrario. A veces nos portamos mal. A veces pagamos mal. ¿Por qué? Porque aún sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, desconocemos su palabra. No queremos cumplirla. Es la más grande expresión de amor que puede haber. Y Él nunca rechaza a nadie. Déjenme leer Marcos 1:40 al 42. Dice, vino a Él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Sabes? Tú puedes haber tenido o tener el pecado más grande de la historia. Puedes ser... si queremos calificar en términos humanos, puede ser el más miserable hombre que esté pecado, envuelto en cosas. Pero ¿sabes qué hace primero Él? Te toca. A Él, ustedes saben que la lepra es el simbolismo del pecado para nosotros. Pero la lepra en ese entonces, nadie podía tocar un leproso. Era contagiosa y no había cura. Pero no importa qué es lo que hayas hecho. No importa cuánto te hayas caído, no importa cuánto hayas pecado, Él no solamente te va a perdonar, se va a acercar y te va a tocar. Te va a transformar. ¿Y para qué te toca? Te toca para transformarte. Porque Él no ha venido solo a sanarte. Sanarte es solo la primera parte. Recuerden ustedes que ser agradecido, el que fue sanado, los 10 leprosos en la historia que fueron sanados y solo regresó uno, recibió ese
regalo más grande que es la salvación, la vida eterna. La sanidad no es el todo de los todos. La sanidad no. Lo que Él, no solamente eso, sino lo limpió y lo perdonó. Lo volvió a restaurar. Él transformó nuevamente a ese hombre que era deformado, con la lepra, con la carne caída, todo destruido, lo transforma. Eso hace, transforma nuestros corazones. ¿Cómo voy a ser transformado si he pecado? Claro, hoy día el pecado no me pone físicamente para que me vean cómo me veo realmente. Porque, ya he dicho, en el mundo hay pecados que se ven, que son aquellos que están tirados afuera, los que se drogan, los que roban, los que ves en la televisión, y hay pecados que no se ven, que somos nosotros, que cubrimos, que tenemos apariencias, que tratamos de parecer que no lo somos, pero muchos lo son. Pero tú sí sabes el corazón que tienes, tú sí sabes lo que piensas, tú sí sabes lo que haces, tú sí sabes lo que tienes, y también lo sabe Él. Pero Él no hace ninguna diferencia, no hace diferencia entre el pecado que se ve con el pecado que no se ve. Él igual estira su mano y te toca, y Él quiere transformarnos. Hoy día este mensaje es para que seamos transformados, para que nosotros en nuestro corazón podamos librarnos de todo ese peso. No es que yo nunca peco, no, es que el pastor está hablando de malos pensamientos. Todos pecamos, hermanos, todos. No, la palabra dice que no hay uno solo que no sea pecador. Porque aun cuando somos amables, miren ustedes, cuando somos amables, cuando no queremos ser rudos con una persona y viene vestida de una manera inadecuada, o viene con un peinado de una manera inadecuada, o viene hablando de una manera inadecuada, a veces decimos, y le preguntan a uno, ¿cómo me veo? ¿Te ves bien? Sabemos que no se ve bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mintiendo, hermanos. Sí, es que no puedo ser grosero, no puedo ser... Sí, pero también estoy mintiendo ahí. También estoy mintiendo. Aún hasta cuando somos corteses y amables, a veces decimos mentiras por esa cortesía, esa amabilidad. ¿Qué significa eso? Que necesitamos de Cristo. Siempre, aún cuando creemos que somos una maravilla de personas, educados. No, hermanos, hasta en la educación pecamos. Porque no podemos ser sinceros, porque si somos lo contrario, somos groseros también. También necesitamos, por eso es que Dios ha diseñado las cosas de tal manera que no hay manera que tú des un paso en este mundo que no te convierta en un pecador. Piensa cuántas veces has sido amable hoy, en este momento, que has dicho una mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has tratado de ser educado, amable. La intención es buena, pero la acción es mala. Y Dios quiere que no solo seamos, sino que parezcamos. Pero como no podemos controlar, no podemos ejercer un control sobre todas las cosas que hacemos y pecamos, necesitamos de Él día a día. Aun cuando nos creemos pulcros, educados, con buen hablar, aún ahí, tal vez esas personas necesiten más que las otras. ¿Por qué? Porque es así. Así es. Por eso Dios no tiene ningún problema en estirar tu mano y transformarte, tocarte, dice. Y le dice, quiero que seas limpio. Él quiere que todos lleguemos a esa vida eterna. Él quiere alcanzarnos a todos. Este es un tiempo para que nuestros corazones puedan meditar, puedan ser redargüidos, podamos realmente acercarnos un poco más a Él. Si bien es cierto, podemos hacerlo todo el año, todo el tiempo, debemos hacerlo, también es cierto que el ambiente motiva para eso, para que nosotros nos acerquemos. No motivemos el ambiente para hacer cosas que no debemos, motivemos el ambiente para apartarnos un momento y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque me he dado cuenta que aun cuando quiero ser bueno, no lo soy. Por eso la respuesta de Cristo fue cierta. Bueno, solo Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacerlo día a día. Y ese es el Dios. Por eso que dice, y serás limpio. Y dice aquí, al instante la lepra, al instante. Así es como Él trabaja. Tu pecado, tu problema, cualquier cosa, si Él te tocó, al instante quedarás limpio. Pero tan pronto quedas limpio,
quedas sujeto para volver a acercarte a Él día tras día. ¿Cuánto nos hemos levantado en la mañana y hemos dicho: Señor, gracias por esta mañana, gracias por respirar, hoy que voy a la iglesia, perdóname? Yo siempre, antes de subir ahí, siempre digo: Señor, perdóname. Perdóname por todas las cosas que puedo haber dicho, hecho, pensado, que no se arreglan. Aún las que yo creyendo que son correctas, tal vez son incorrectas. ¿Quién mejor que Él que conoce mi corazón? ¿Cuál es la mejor intención? La mejor intención es arrodillarse frente a Él y decirle: perdóname, Señor. Esa es la mejor intención. Por eso debemos siempre seguirlo. Miren ustedes, no solamente Él no rechaza a nadie. Déjenme leerle Mateo 26, del 74 al 75. Entonces Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Les suena eso? Ese es Pedro. ¿Quién fue Pedro? Ese Pedro soy yo, el que viene a la iglesia, está compartiendo las clases, conoce a Cristo, que yo hago mis actividades, sirvo en la iglesia. Ese es Pedro. Pedro somos nosotros, el pueblo de Dios. Pedro es el discípulo. Nosotros somos discípulos. ¿Y qué pasa con Pedro? Lo maldice y lo niega. Y dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Hermano, Pedro es un traidor. ¿Quién hace eso? ¿Uno que no traiciona? Negar a Cristo era una traición. Negar a Cristo es ser un apóstata. ¿Quiénes son apóstatas? Todo aquel que creyó y negó a Cristo. Pedro se convirtió por un instante en un apóstata, porque él negó conocer a Cristo. Y todavía lo incriminaron y le dijeron: tú hablas como ellos, yo te reconozco, tú eres de ellos. Y él dijo: no. Y no lo hizo una vez, lo negó 3 veces. Nos podemos equivocar las veces que queramos, 70 veces 7 dice la palabra. Podemos caer, podemos negar a Cristo, podemos equivocarnos, podemos hacer todo lo que ustedes crean malo, pero Cristo no se molesta. Yo creo que si a usted lo traicionan, usted no le vuelve a hablar a ese hermano. Si a usted lo traicionan, usted ni siquiera lo va a querer mirar. No va a querer compartir en el mismo lugar que esa persona. Porque si hay algo que se castiga muy duro es la traición. En guerra, la traición, los fusilan en guerra. Miren ustedes a qué nivel es la traición. Y aquí en esta traición, tú lo que estás haciendo es te estás autoeliminando. Porque si estabas con él, estabas caminando para recibir la vida eterna. Pero si lo traicionas, si lo niegas, entonces habrás salido de eso y estarás sujeto a esa segunda muerte que habla la palabra. Pero Cristo no se molesta. Él sigue estando ahí. Él sigue siendo disponible. ¿Para qué? Para que si tú lloras amargamente, si te arrepientes. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se arrepintió. Se arrepintió porque se acordó de las palabras de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de las palabras de Jesús? ¿Cuántos se acuerdan de las palabras? Estas son las palabras. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo te vas a acordar para regresar al camino? Te tienes que acordar de las palabras. Tienes que esta palabra escribirla en las tablas de tu corazón, para que cuando tu boca vuelva a hablar, tome esta palabra que está depositada ahí y pueda llorar amargamente, pueda decir: perdóname, Señor. Es un tiempo para acercarnos a Él y pedir perdón. Perdón para nosotros. Hagamos como Job si tenemos hijos. Pidamos perdón por nuestros hijos. Pidamos perdón por nuestra familia. Sabemos que la salvación es personal y que nadie puede ejercer el perdón, pero la intercesión es buena. Dios sabe que tú buscas no solo tu perdón, ya dijimos que es como el prójimo. Debemos desear para el prójimo lo que deseamos para nosotros. Y cuando Él ve que tú pides perdón, no solo por tu familia, por tu hermano, por tu iglesia,
por los miembros de esta. ¿Qué creen que se hace cuando se ora por la congregación? Se dice: perdona, Señor, nuestros pecados, perdónanos a todos. Se intercede por el perdón de los pecados de todos. Pero obviamente le toca a cada uno también hacerlo. Pero Dios sabe que tu corazón no es un corazón egoísta que solo piensa en que el perdón es exclusivamente para mí. Que cuando yo recibo lo que tengo, ya no necesito seguir aquí. Y es cuando más necesitas. Porque una cosa es no tenerlo y otra cosa es tener y perder. Qué doloroso que llegue el día en que Él abra los libros y haber sido cristiano por mucho tiempo y después haberla perdido. Cuando te llamen y separen las ovejas de los cabritos y te pongan en el lado de los cabritos. Qué doloroso. ¿Qué vas a pensar tú? Vas a decir: lo tuve y lo perdí. Porque quien no lo tuvo, no lo extraña. Va a decir: lo merezco. Tal vez, pero no lo tuvo. Pero más duro es para aquellos que lo tenemos y lo podamos perder. Por eso debemos, ¿qué dice Pablo? Cuidar esa salvación grande, preciosa, maravillosa que Él nos ha dado. Cuidémoslas, hermano, cuidemos la salvación, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que cuidamos la salvación. Miren ustedes cómo Pedro, un discípulo que caminó con Él, un discípulo que vivió con Cristo. Nosotros solo le creemos, nosotros tenemos más mérito porque no lo hemos visto, pero le creemos. Pero Pedro, imagínense la influencia que tuvo. Si hay un influencer más grande que él, no lo hay. Cristo es el influencer más grande que hubo. Imagínense, caminó con Pedro, le dijo a Pedro, habló con Pedro. Y sin embargo Pedro hizo eso. Y sabemos que después que hizo: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces se lo preguntó para restaurarlo. Así es, así es. Nosotros tenemos que expresar el amor que sentimos para Él, porque Él fue el que nos amó primero. Él fue el que depositó sobre nosotros esa confianza. Él no te dio la salvación pensando que la vas a perder. No te dio la salvación pensando que lo vas a traicionar. Él te dio la salvación sin objeción alguna. Los que nos portamos mal somos nosotros. Los que hacemos mal somos nosotros. Por eso debemos siempre seguir adelante. Debemos siempre estar con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Nos gusta que nos atiendan todos nuestros pedidos. Nos gusta venir aquí y orar. Orar por la enfermedad, por el problema, por nuestros hijos, nuestros familiares. Y está bueno, sí, pero también no solamente vengamos y oremos por ellos, oremos por nosotros mismos. Oremos para que nosotros nos convirtamos en testimonio de lo que ellos son. Eso es lo que Él quiere. Miren ustedes, eso es ser admirable. Ser admirable no solamente es el poder que Él tiene. Ser admirable es que Él es un hombre que no tiene reparo, que no tiene rechazo, que no dice: oh no, tú hueles mal, vistes mal, no te puedo yo aceptar. Ustedes han visto que entrenan a perros para detectar enfermedades. Se entrena a perros para detectar enfermedades. Hay animales que detectan a las personas que tienen cáncer cuando ni siquiera estas personas lo saben. ¿Saben por qué? Porque tienen un olor especial que nosotros como hombres no lo podemos percibir. Así que no creas tú que Dios no puede percibir qué tan oscuro o claro está tu alma. Claro que sí, Dios lo conoce, lo puede percibir, lo puede ver. ¿Por qué? Imagínense que a un animalito le dio una capacidad de poder percibir algo que nosotros no percibimos. Por eso que nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que depositar en Él. Él es el único que puede traer calma a tu problema. Él calmó una tormenta, ¿cierto? No hay nada que a Él lo detenga. Él es el único que le estiró la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo y lo sacó. Cuando te estás hundiendo, el único que te puede estirar la mano es Él. El único que puede voltear y decirle a la tormenta, al problema:
hasta ahí nomás llegaste, es Él. ¿Por qué? Porque su poder es inmenso. No se limita a su poder. Su poder no es algo que en esto Él no puede hacer. La naturaleza, todo lo que hay aquí fue creado por Él y todo lo obedece a Él. La enfermedad es sanada por Él. Por eso que vemos cientos de historias, y hay muchas que dice la Biblia que no se escribieron, donde Él sana a las personas. Pero Él siempre te pregunta y te dice: ¿quieres ser sano? Porque es un caballero, ¿sabe? Él no va a invadir tu espacio si tú no lo permites. Si tú no dices: Señor, quiero ser sano, Él no te va a sanar. Por eso que aún pareciera la pregunta un poco fuera de sitio cuando le dice a un enfermo en evidencia: ¿quieres ser sano? Sí quiero. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú te manifiestes. Quiere que saques de tu corazón ese deseo y que se lo pidas. Él sabe todo lo que necesitamos, pero Él quiere que se lo pidamos, hermanos. Él quiere que nosotros hablemos, quiere que nos manifestemos, quiere que declaremos que necesitamos de Él. No solo lo pensemos, declarémoslo. Porque Él puede haber dicho: ¿estás pensando que tú quieres que yo te sane? Y Él puede decir sí. No, Él no dice: estás pensando. Él dice, le hace una pregunta para que haya una manifestación pública de deseo. Quiero ser sano. Porque Él no esconde las cosas. Él quiere que nosotros declaremos su nombre de Él. Él dice que si nosotros no nos avergonzamos de Él, Él no se avergonzará de nosotros delante del Padre. ¿Cómo tendremos? ¿Qué tenemos en Él? Abogado tenemos en Él. ¿Lo vamos a necesitar? Claro que lo vamos a necesitar. Lo necesitamos y lo necesitaremos el día en que se abran esos libros. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a poder decir: somos salvos y somos limpios porque creemos en Él. Ese es el Cristo en el que creemos. Miren ustedes, un Cristo que no tiene límites, un Cristo que te puede resucitar, un Cristo que puede sanar enfermedades, un Cristo que puede eliminar tormentas, problemas, te puede devolver el empleo, te puede dar todo lo que necesitas, te puede hacer fértil si eres estéril. Él hace que donde no hay producción se produzca algo. ¿Por qué? Porque Él es así. Miren ustedes, Marcos 7:37 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Si tú no has escuchado, porque yo lo pongo espiritualmente, a veces somos sordos, ¿sabes? Venimos aquí y estamos como dice Job: de oídas te había oído, pero no usamos ese conocimiento para realmente conocerlo a Jesús. Nosotros tenemos que conocer a Jesús y Jesús tiene que conocernos a nosotros. Si no, vendrá el día en que diga: Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dirá Él? Apartaos de mí, nunca, nunca os conocí. No vayas a pensar que tener un don y hacerlo incorrecto te acerca a Él o te hace espiritual. No, la vida de santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que caminar en santidad. Esa es la manera en que Él nos va a conocer a nosotros. Y no solo Él, porque si ustedes ven, el enemigo también conoce a los que caminan en santidad. Si no, lean a Pablo. ¿Por qué? Yo conozco a Pablo, pero a ti no te conozco, ¿cierto? Así le dijo el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de Dios. ¿Quieres ser conocido? ¿Quieres realmente caminar en confianza con Dios? Esa es la única manera. Acércate a Él, conoce de Él, camina en santidad, cambia tu corazón. Eso es lo que Él te pide. Por eso dice, y en gran manera se maravillaban. La gente se maravillaba de Él. Se maravillaba. ¿Cuántos nos hemos maravillado? ¿Cuántos no nos hemos enfriado? ¿Qué es maravillarse de Dios? ¿Saben qué es maravillarse? Tener pasión en el corazón por Cristo. Porque cuando ya somos rutinarios, nos venimos, nos sentamos, qué aburrido que hoy día estén hablando de la Navidad. Eso lo vengo escuchando todos los años.
Qué aburrido que estén hablando de que Cristo nació un diciembre, aunque no sea, que nació un día, que no sea diciembre, que no sea noviembre. Pero, hermano, porque perdemos pasión. Lo que nosotros tenemos es que volver a vivir, encender la llama del Dios vivo con pasión en nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Si nosotros nos apasionamos por Él, vamos a aprender de Él, vamos a estar cerca de Él. ¿Quién se aburre del apasionamiento? ¿Ustedes han visto una relación de una pareja cuando recién inicia? ¿Qué es lo que lo identifica? Ese apasionamiento. Levantan el teléfono y hablan toda la noche y cuelga tú y no sabemos quién va a colgar primero. Por si acaso, para febrero 28 vamos a tener nuestra reunión de matrimonios. Y porque el matrimonio en realidad es eso, es una proyección de lo que Dios quiere que todos seamos. El amor de Dios, porque el enamoramiento que tenemos con Cristo se tiene que convertir en amor. Cuando recién venimos a Él y lo aceptamos o Él se ha manifestado a través de un milagro en nuestra vida, nos enamoramos de Él. Por eso es que comenzamos a venir a la iglesia cuando somos nuevos creyentes, no porque lo amamos. De ahí, después de ese enamoramiento, ese apasionamiento, tenemos que empezar a amarlo a Él. Y amarlo a Él, cuando usted ama a su esposo o a su esposa, la ama como Dios se la dio. Contradictoriamente con lo que usted crea. Contradictoriamente con lo que usted hace. Porque ninguno de los dos son las joyas que se esperaban. Pero ese es el amor. El amor hace posible que todas esas diferencias sean rotas. Por eso que la Biblia dice que Él nos amó primero. No importa qué tan diferentes seamos, no importa cómo nos comportemos, Él nos amó primero y nos aceptó como somos. Pero nos acepta como somos cuando venimos a Él, pero para Él, para transformarnos. No podemos venir y decirle, así me hizo Dios. El que dice así me hizo Dios es porque no quiere ser transformado, porque no quiere que el Espíritu Santo obre en su corazón. Porque Él vino para tocar y transformar corazones. Él no solamente vino para regalarte la vida eterna, porque la vida eterna la vas a poder conseguir y vas a poder caminar en santidad fácilmente si tu corazón es transformado. Si tu corazón no es transformado, tú vas a seguir siendo ¿quién? El viejo hombre. Y necesitas ser un nuevo hombre cuando vienes a Él. Ese nuevo hombre que sale de esas aguas cuando te bautizas. Pero la única manera es cuando tú aceptes que Él ha venido a transformar tu corazón. Cuando tú aceptes renunciar a todo lo que no es de Él. Así como has aceptado renunciar a todo lo que no es, que le molesta a tu esposa para poder llevar en paz. Así es. Así es. Renuncia el esposo y renuncia la esposa. Ambos renuncian. No se aplica. El mundo ha creado un eslogan falso, ¿no? Que en inglés le dicen que esposa feliz, matrimonio feliz, ¿cierto? Eso es falso, hermanos. ¿Por qué? Porque eso inclina la balanza en un lado. Eso más bien crea infelicidad. No crea felicidad, porque va a llegar un momento en que la persona va a ver que solo da y no recibe. Y la relación es mutua. Por eso la Biblia dice, nosotros tenemos que hacernos conocer porque Él también se hace conocer a nosotros. Cuando tú vienes, conoces a Cristo. Y cuando tú te comportas como debe ser, Él te conoce. Es una relación de ida y vuelta. Así es como son las relaciones. Así es como realmente nosotros tenemos que empezar a pensar. Tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos reconocer lo grande y maravilloso. Quiero realmente no ser sordo espiritual. Quiero hablar. Él dice que hace hablar a los mudos. Esos que dicen, no, yo no puedo predicar, yo no puedo salir y hablar de la palabra, tengo vergüenza. ¿Sabes? Pedro era uno antes del Pentecostés y fue otro después del Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre él. Si tú crees que no puedes, pídele a Dios que te fortalezca, que te dé el valor. Pídele a Dios que el Espíritu Santo que ya te selló, ya te ungió cuando tú lo aceptaste, que esa llama se convierta en llama viva
porque el Dios en el que crees es un Dios vivo y Él sigue actuando y Él hará que tú puedas hablar. ¿Por qué? Porque Él da a los sordos la capacidad de entender espirituales y a los mudos capacidad de hablar espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Ese es el Dios en el que creemos, el Dios maravilloso. Y dice que es consejero también. ¿Por qué? Porque da los consejos perfectos. Da todos los consejos que no nos gustan. Ese es el consejo perfecto. Pastor, vengo por un consejo. ¿Por cuál consejo? ¿Por el que quieres escuchar o por el que dice la palabra? No, es que viene mi esposo, hace así, mi esposa hace así. Pero ¿realmente conoces cuáles son lo que tu esposo debe hacer y tú conoces qué es lo que tú debes hacer? Porque la ignorancia es el primer problema. A veces pensamos de que no es así, que debería ser como yo creo. ¿Por qué? Parece que la casa fuera solo de la esposa. Llega y dice, esto va acá, ya, y cuando le dicen, ¿lo puedo poner ahí? No, eso se ve feo. O sea, ¿es así realmente? Yo sé que eso causa gracia, pero suele ser así. No, a veces la esposa piensa que tiene el 100% de todas las cosas válidas y el esposo tiene el 100% de todas las cosas equivocadas. O al revés, porque puede haber esposos que creen que tienen el 100% de las cosas válidas y la esposa todo lo que dice está equivocado. Y no funciona así, porque Dios no nos ha enseñado. Dios es un Dios de orden, un Dios de equilibrio, un Dios de balance, un Dios que dice que no seamos tan justos. Si usted lee Eclesiastés 7, vamos a leer Eclesiastés 7, porque realmente esto es algo que el Señor nos ha puesto a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos. Miren ustedes, en este Eclesiastés 7, el Señor lo único que hace es decirnos a nosotros que Él es un Dios de balances, un Dios que realmente no está tratando de que tú seas, que los lleves a todos al paredón y los fusiles. Porque, y le digo personalmente porque yo he sido así. Yo siempre he pensado de que si alguien hace algo mal, merece su castigo. Y sí, el principio es válido, pero ¿sabe qué? Todos nos equivocamos y todos también merecemos una oportunidad. Porque todos nos equivocamos y no nos equivocamos en un área específica, sino nos equivocamos en diferentes áreas. Y todos tenemos derecho a una oportunidad. Miren ustedes, Eclesiastés 7, 17, vamos a leer desde el 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad, o sea, en los días que vivías en el mundo. Justo hay que perecer por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y dice, 16, y esto es para nosotros: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Imagínense ustedes lo que dice la palabra. No dice, si eres justo, todos te van a poner en un pedestal. Te vas a destruir, porque no tienes misericordia y bondad en tu corazón. No voltees y juzgues y señales con el dedo a tu hermano, porque ese no es el evangelio de Cristo. Míralo con misericordia. Si hay que llamarle la atención, llámale. No, es que, ¿sabes qué? Yo le he dicho al pastor esto y él no hace nada. Porque eso es, ese es el lema, no hace nada. ¿Saben por qué? Porque no hay que hacer necesariamente. Porque yo puedo conocer algo que tú no conoces detrás de eso, que no amerita. ¿Entiendes? No debemos estirar la mano y juzgar. No debemos, sí, merece castigo, porque con la misma vara que mides serás medido. Y la vara de Dios no mide en extremo, es un Dios de balance, un Dios de orden. No te pide que pases de largo ante la injusticia, pero tampoco te pida que quieras ser extremadamente justo. Y no solo eso, miren ustedes, que no seas sabio con exceso,
que no creas que eres el que tiene que levantar la mano y dar la respuesta. Puedes saber la respuesta a las preguntas, pues quédate callado, porque alguien más puede tener la oportunidad de hacerlo. ¿Eso qué es? Es compañerismo, compartir, tener un corazón más hecho a lo que realmente Él nos ha enseñado, un cuerpo de Cristo. No es un individual órgano haciendo todo para que todos parezcan que no sirven y yo nomás no. Porque ¿qué hará? Te dejarán de lado. Y si te dejan de lado, tú te vas a ir diciendo, pero yo soy el que tiene todo, yo siempre contesto correctamente. Ya sabes por qué te dejan de lado. Porque siempre contestas correctamente. Pues no, si sabes la respuesta, quédate callado. Dale la oportunidad a tu hermano. Si sabes hacerlo bien, correcto. Mira que armaron el árbol y no lo hicieron bien, abajo se equivocaron. Pues lo armó un hermano con un buen corazón y hizo lo mejor que pudo. Es válido. No tenemos que hacerlo perfecto. No tenemos que estirar la mano para solamente lo que es perfecto. Yo quiero que hoy salga esto así, de esta manera, y alguien se equivocó y me amargo todo el día por eso. Y eso sucede en casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que la perfección está asociada con Cristo. No, es que para Cristo lo mejor, cierto, para Cristo lo mejor. Pero no busca perfección de resultado, busca entrega total de tu corazón. Este es el tiempo en que tenemos que pensar en que estamos atrás de eso. Y por eso el Señor es el mejor consejero. ¿Tú quieres consejo? Ve a la Biblia. El consejo de la palabra es el mejor consejo que puedes tener. El consejo que da el Espíritu Santo. El consejo que está escrito acá. Por eso es que ellos, a través de 40 hombres, puso él acá. ¿Y qué trae el consejo de Dios? Trae paz. Paz en nuestro corazón. La única demostración de que Dios está obrando en tu corazón es cuando tú tienes paz en tu corazón. Pongámonos de pie. Yo quiero terminar esta prédica leyendo este versículo, que es muy importante. Y quiero que lo tomen en cuenta porque de eso se trata. Dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Quiere el Señor que gobierne tu corazón. Deja que la paz de Dios gobierne. El gobierno es que Él toma el control, no tú. No son tus ideas, son las de Él, las que Él les pone en su palabra. Esas son las que debe gobernar en tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque nos has enseñado a través de ese llamado, Señor, de ese propósito, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el Dios de amor, que tú eres el Dios del orden y del balance. Te pido, Señor, que derrames de esa unción fresca en cada corazón de mis hermanos, Señor. Que nos ayudes a todos, mi Dios Todopoderoso, a tener esa misericordia nueva como tú la tienes para con nosotros, Señor. A ser ejemplo, proyección, a dar los pasos que tú das, Señor. Te pido que tu bendición sea especial en esta mañana, que veas nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Gracias.